Buenas tardes a todos, bienvenidos. Invito a todos los asistentes a desactivar sus micrófonos y cámaras para dar inicio al webinar. La Red Nacional de Incubadoras VM a través de la incubadora VM Campus San Luis Potosí les da la más cordial bienvenida al webinar Fundamentos de la Estimación de Costos, una herramienta para la cotidianidad, impartida por la ingeniero Betsaida Ceballos, gerente de estimación de costos de Inelectra. Solicitamos a todos los asistentes realizar su registro en la liga compartida en el área del chat. Va a ser a mitad de la conferencia para hacerles llegar su constancia de participación con valor curricular, materiales y grabación de esta conferencia. Para dar inicio, le cedo la palabra a la doctora Aimé Gutiérrez Antúnez, directora nacional de la Red de Incubadoras de Empresas VM. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar en esta conferencia. Inelectra, gracias por estarnos dando la conferencia. A todos los asistentes, bienvenidos. Me voy a permitir leer una breve semblanza de la ingeniera Betsaida Ceballos. Es la gerente de estimación del Departamento de Estimación de Costos de Inelectra. Es ingeniera industrial, egresada de la Universidad de Carabobo, en Venezuela. Tiene 24 años trabajando en el área de estimación de costos y se inició como analista de presupuesto en una empresa de construcción que realizaba trabajos para la industria petrolera. Luego trabajó en la misma empresa en el área de construcción, donde obtener la visual en el área de construcción. Luego ingresó en Inelectra en el año 2003 realizando estimados de costos en distintas áreas: civil, electricidad, tuberías, instrumentación y equipos. Y obtuvo cargos desde estimador de costos hasta la gerencia del departamento, cargo que actualmente ocupa. En Inelectra hace estimados de costos complejos en proyectos para petróleo y gas, generación eléctrica, petroquímica e infraestructura e industria. También trabajó en el área de construcción para proyectos de almacenamiento de combustible y químicos desde el año 2013 al 2019 en una empresa de construcción de tanques. Pues todo un currículum, ingeniera Betsaida, ya hemos tenido oportunidad de platicar. Yo le agradezco esta plática, a la empresa también, a la maestra Ercilia, que consiguió la plática, y bueno, pues yo los dejo con la ingeniera. Muy buen día a todos. Muy buenos días. Muchísimas gracias a la doctora Aimé y Ercilia por permitirme, gracias por la invitación, por permitirnos a Inelectra y en mi caso particular de llevar este conversatorio a todos nuestros participantes. Quisiera saber, antes de entrar en materia, me gustaría conocer qué profesión están estudiando, o en el caso de que algún participante ya esté titulado, me gustaría conocer, me lo indican vía chat, qué están estudiando. Ok, muy bien, gracias. Ingeniera Betsaida, están escribiendo. Frida dice administración de empresas, economía actualmente, administración de negocios, administración de empresas. Le pedimos por favor silenciar sus micrófonos a los participantes para que se oiga mejor y haya una mejor interacción entre todos. Administración de negocios, egresada de psicología, negocios internacionales. Cuando envían los chats, ¿pueden silenciar los micrófonos, por favor? Bueno, voy a iniciar con el conversatorio. Como les dije antes, muchísimas gracias por la invitación. Hoy les voy a hablar de los fundamentos de estimación de costos, una herramienta para la cotidianidad. ¿Okay? Pero antes de entrar en lo que es los fundamentos de estimación, me gustaría que conocieran a Inelectra.
Inelectra fue fundada en 1968 y estuvo orientada a desarrollos de obras eléctricas, por eso su nombre. Hoy en día, Inelectra es una de las principales empresas de ingeniería y construcción en Venezuela, con más de 50 años ejecutando proyectos de ingeniería para la industria petrolera, generación eléctrica, en nuestro país y a lo largo de América Latina, Europa y el Medio Oriente. Vamos a hablarle ahora de las cifras, Inelectra en cifras. Desde nuestra fundación hemos llevado a cabo más de 3.000 proyectos ejecutados, incluyendo 52 proyectos llave en mano, con un total de más de 8.000 millones de dólares. También tenemos 65 millones de horas directas en materia de gerencia y producción, con más de 30 millones de horas trabajadas en ingeniería y construcción sin tiempo perdido. También hemos invertido 70.000 horas hombres anuales en capacitación a nuestro personal. También tenemos 180 kilómetros en sistemas de transporte como son el Metro de Caracas y obras superficiales, los trenes. Más de 500 empleados entre México y Venezuela con una capacidad anual de ejecución de más de 1 millón de horas hombres. Inelectra cuenta con una extensa experiencia en proyectos a lo largo de América Latina y otros mercados como son Europa, Medio Oriente y Estados Unidos. México es uno de los principales clientes que tenemos en el mercado y hemos obtenido unos logros que hemos obtenido a lo largo de estos 2 últimos años, consolidando proyectos que nos dan un monto alrededor de 5.000 millones de dólares en inversión en 27 proyectos. En México hemos desarrollado proyectos de generación de potencia, refinación y terminales de almacenamiento de combustibles. Contamos con 4 áreas de negocio. El área de petróleo y gas, petroquímica, generación de potencia. Aquí en generación de potencia hemos hecho proyectos en Venezuela con alrededor de 500 megabytes. En México, megavatios. En México hicimos unos proyectos de cogeneración en Altamira con 348 megavatios y 200 toneladas de vapor. También tenemos proyectos en infraestructura, como son una de las obras más importantes de Venezuela, como es el Metro de Caracas. Y les tengo que hablar de qué servicios ofrecemos. Inelectra ofrece servicios en las áreas de estudio de factibilidad, ingeniería conceptual y básica, ingeniería de detalle, gerencia de proyectos, construcción directa, gerencia de construcción y puesta en marcha. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿dónde está estimación de costo en estas áreas de servicio? Bueno, en todas. Nosotros hacemos estimados de costo en cualquier área, en estudios de factibilidad cuando apenas estamos visualizando los proyectos, en las etapas de ingeniería conceptual y básica, en las etapas de ingeniería de detalle y también hacemos proyectos completos, como lo llamamos proyectos tipo IPC, que incluye la parte de ingeniería, procura y construcción. Ahora bien, ahora sí vamos a entrar en materia. ¿De qué es que le vamos a hablar hoy? Bueno, uno de los objetivos principales de este conversatorio es presentar herramientas de estimación de costos que les sirvan a cualquier persona para la cotidianidad, para emprendimientos personales, para pequeñas y medianas empresas,
Cualquier proyecto que ustedes se establezcan como meta, aunque ustedes no los crean, nosotros día a día hacemos estimados de costo y no nos damos cuenta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito el contenido de este conversatorio. Primeramente le voy a hablar de definiciones, luego le hablo de lo que es un proyecto, el ciclo de vida de un proyecto. Después vamos a hablar de la clasificación de los estimados de costo, luego la metodología de cálculo, la importancia de los cómputos métricos en un estimado de costo, la estructura, elaboración, resumen de un estimado de costo, les voy a hablar de un ejemplo de la cotidianidad y por último las recomendaciones. Yo voy a hablar, voy a dar el conversatorio, después al terminar vamos a ver el ciclo de preguntas y respuestas. Ok, algunas definiciones importantes. ¿Qué es un estimado de costo? Un estimado de costo no es más que un cálculo de los costos de los diferentes elementos que conforman un proyecto y respalda la toma de decisiones en cualquier etapa de proyecto. Esto debe ser predefinido, evaluado en base a criterios y suposiciones. Por ejemplo, me voy de vacaciones. Ese es un proyecto. ¿Okay? Nosotros, bueno, vamos a hacer un estimado de costo de cuánto me sale para irme de vacaciones. Entonces, ¿qué elementos integran ese proyecto? Bueno, el boleto, la ropa de vacaciones, protector solar, los sitios que voy a visitar, etcétera. Entonces, esos son los elementos que integran un proyecto. Y bueno, nosotros simplemente le calculamos el costo a cada uno de esos elementos que integran un proyecto. Muy bien. Continuando con las definiciones, les voy a presentar ahora la diferencia entre lo que es un estimado CAPEX y un estimado de costo OPEX. En proyectos de inversión, la estimación de costo CAPEX representa la inversión. Es decir, nuevamente, voy a montar un negocio de un gimnasio. Ok, ¿cuánto representa esa inversión? Eso es el estimado de costo CAPEX. Voy a montar un negocio de repostería. Igualmente, ¿cuánto me va a costar esa inversión? Ahora, el estimado de costo OPEX en proyectos de inversión es el estimado de costo que representa los gastos de funcionamiento. Ok, ya monté mi negocio. Ahora, ¿cuánto me va a costar el mantenimiento o el gasto de operación de ese proyecto? Ya monté mi gimnasio. Ahora, bueno, vamos a calcular los costos de operación como son, como por ejemplo, los servicios de agua, servicios de luz, servicio telefónico, lo que me va a costar las personas que voy a tener en recepción, que es la mano de obra. Bueno, todo eso son gastos de operación y se hace un estimado de costo OPEX. En Inelectra normalmente lo que hacemos son estimados de costo CAPEX y a eso es que nos enfocamos. Que ya después que el proyecto esté montado, ya el dueño del proyecto se encarga de operarlo. Seguimos con algunas definiciones importantes. Ahora le voy a decir qué es estimar costos según el PMBOK, que es el Project Management Institute, que consiste en realizar aproximaciones de los recursos o de los elementos o los costos de los elementos para completar las actividades de un proyecto. Y la exactitud de una estimación de costo en un proyecto aumenta según avanza el proyecto. Es decir, a medida de que tú vas conociendo el proyecto, vas mejorando la exactitud en el estimado de costo. Ahora bien, ¿para qué sirven los estimados de costo?
Los estimados de costos sirven para evaluar la factibilidad de proyectos en etapas de estudio o conceptualización. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Voy a hacer una fiesta de matrimonio. Entonces, factibilizo la idea, ¿ok? También los estimados de costos sirven para analizar la rentabilidad económica de un proyecto en etapa de ingeniería básica. ¿Qué es eso? Ese es el anteproyecto. Bueno, el anteproyecto de un caso de la cotidianidad sería, bueno, la fiesta de matrimonio. Obtener financiamiento o aprobación presupuestaria. También tengo que realizar un estimado de costo. Bueno, me voy a casar. Tengo que aprobar mi papá, mi mamá o quien vaya a realizar la fiesta, me tiene que aprobar el presupuesto. Bueno, elaboro mi presupuesto. En la siguiente etapa, control de procesos de licitación. Bueno, ya me aprobaron mi presupuesto. Ahora voy a buscar mi mejor oferta. Bueno, busco 3 ofertantes que me indiquen más o menos cuánto cuesta mi fiesta de matrimonio y selecciono mi mejor oferta. Y para el control de los costos en la fase de ejecución, bueno, cuando ya estás ejecutando el proyecto, siempre salen imprevistos y bueno, hacen cambios de última hora. Entonces, bueno, al final tú sacas el monto y lo chequeas contra el presupuesto. Es decir, mi boda me costaba 3 millones de pesos y ahora gasté un poquito más, 3 millones 100. ¿Ok? Entonces, estos son los objetivos de los estimados de costo. Vamos con el segundo aspecto, lo que es un proyecto. Estos conceptos son súper importantes y es importante que ustedes lo tengan presente porque más adelante siempre les voy a indicar en qué etapa de proyecto nos ubicamos. ¿Qué es un proyecto para nosotros? Un proyecto es un conjunto de actividades relacionadas entre sí con un objetivo específico. Eso es lo que es un proyecto. Por ejemplo, nosotros todos los días nos fijamos proyectos sencillos, como es casarse, remodelar una casa, comprar un vehículo, titularse en una carrera, ese es un proyecto. Montar un negocio de comida, montar un negocio de panadería, entre otros muchos proyectos. Y bueno, no se olviden que es un conjunto de actividades interrelacionadas en sí con un objetivo específico. Vamos a ver lo que es el ciclo de vida de un proyecto. Qué importante es esta gráfica. Cada proyecto se inicia, tiene un inicio y un fin. Y a medida que avanzamos en el tiempo, fíjense que ustedes pueden ver en la fase inicial, que es en la etapa de conceptualizar, tenemos estudios de factibilidad, plan de ejecución en la primera etapa del proyecto. Y fíjense que el esfuerzo, a medida que avanza el proyecto, requerimos más información o vamos a requerir más esfuerzo. En etapas intermedias son etapas organizativas. En nuestro caso lo llamamos etapas de ingeniería básica, se hacen anteproyectos, los proyectos. Luego viene la etapa de ejecución, la etapa de ingeniería de detalle y la etapa de construcción. Y la fase final, que es la etapa final, la puesta en marcha e introducción en el mercado. Fíjense bien, y esta gráfica de abajo inclusive es más interesante. Empezamos en la etapa de visualizar. Voy otra vez, como ponerle el ejemplo, me voy a casar. ¿Ok? Visualizo la idea. Me voy a casar, yo quiero que mi fiesta tenga 200 personas. ¿Ok? Ya visualicé mi fiesta de matrimonio con 200 personas. Ahora, en la etapa de conceptualizar, un poquito más avanzado, coloco alternativas. Por ejemplo, me voy a casar. ¿Dónde voy a hacer esa fiesta?
Bueno, se me ocurre hacerlo en la playa o en el campo. La fiesta puede ser de día, de noche. Hago una lista de alternativas y selecciono la mejor. Eso se hace en la etapa de conceptualización. ¿Ok? Bueno, en la etapa de conceptualización, dependiendo de los resultados que me den, yo selecciono mi mejor alternativa. Bueno, ahora seleccioné que me voy a casar en la playa. Ok, ya lo definí. Ahora viene la siguiente etapa, que es la de definición. Vamos a detallar más. Ok, aquí hago mi lista. ¿Cómo va a ser mi decoración? Defino decoración, bebida, comida, música. Luego viene en la etapa de implantación, llegó el gran día de la fiesta, ¿ok? Y aquí, cuando estoy en la fiesta, bueno, surgen imprevistos, cosas adicionales que yo quiero. Y bueno, y operación es el inicio de la vida de casado. ¿Ok? Es importante que tengan presente las etapas de un proyecto, porque a medida que vayamos avanzando en la presentación, siempre les voy a hacer énfasis en esto. Continúo. El punto número 3, lo que es la clasificación de los estimados de costo. Los estimados de costo tienen dos características principales, en la cual se clasifica en características primarias, que corresponde en la fase en que se ubica el proyecto, y las características secundarias, como es el grado de exactitud y posibilidad de éxito esperado, y el método de estimación. Fíjense, características primarias y características secundarias. ¿Ok? Ahora, ¿qué es para nosotros el grado de exactitud? Es una expresión de proximidad predicha en una estimación con respecto a los costos. No es más que la proximidad de los resultados respecto a un valor verdadero o un valor de referencia. Ustedes lo pueden ver aquí en esta gráfica. ¿Okay? A medida de que nos acercamos más al valor de referencia, vamos a ser más exactos o más precisos. Si nos ubicamos acá, fíjense cómo ven la gráfica. ¿Ok? Este es el valor de referencia. Y eso se expresa en porcentaje, en valores en porcentaje. Y aquí nunca vamos a llegar a saber qué tan preciso y tan exacto es nuestro estimado de costo hasta que el proyecto no se ejecute para poder medirlo. ¿Ok? Continuamos. Los estimados de costo se clasifican en estimados de costo clase 5, clase 4, clase 3, clase 2 y clase 1, dependiendo en dónde se ubique el proyecto. Ahora vamos a ver cada uno de estos tipos de estimados. Fíjense, los estimados de costo clase 5 se hacen en la etapa de visualización. ¿Recuerdan las etapas del ciclo de vida del proyecto que les mostré en las láminas anteriores? Bueno, en las primeras etapas del proyecto, fíjense, y se realiza cuando el proyecto se ubica entre un 0 a un 2% de avance de definición. Se realiza en la fase de estudio del proyecto. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es el uso? Para estudios de mercado, evaluación de viabilidad inicial, prefactibilidad económica, ubicación del proyecto, planificación a largo plazo. Un ejemplo de la cotidianidad. Otra vez, voy a hacer mi fiesta de matrimonio. O bueno, voy a remodelar mi casa. Surgió la idea. Fíjense que apenas está surgiendo la idea, está surgiendo el proyecto. ¿Ok? En etapas tempranas. El estimado de costo clase 4, que se hace en etapa de conceptualización.
Es un estimado de costo realizado en la fase de ingeniería conceptual, en la fase de estudios de factibilidad de un proyecto y evaluación de alternativas. Fíjense que dónde está ubicado el proyecto ahora para hacer este estimado de costo, un estimado de costos clase 4, se ubica entre un 1 a un 15% de avance de definición. Y los estimados de costos clase 4 sirven para realizar planificación estratégica de negocio, toma de decisiones de inversión, análisis de alternativas, confirmación de la factibilidad económica, presupuesto preliminar para la aprobación de la siguiente etapa. ¿Ok? Bueno, vamos con un ejemplo de la cotidianidad, lo que les había hablado anteriormente, cuando planificas una fiesta de matrimonio. Aquí haces evaluación de algunos estimados de costo y haces selección de la mejor alternativa, dónde me voy a casar, dónde es mejor en la playa, en la montaña, si lo voy a hacer de día, si lo voy a hacer de noche. Por ejemplo, yo voy a hacer también una ampliación de mi vivienda. Voy a ampliar mi casa en 50 metros cuadrados. ¿Dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer de este lado, lo voy a hacer en otro lado. Y así definen alternativas y seleccionan la mejor alternativa para la siguiente etapa del proyecto. Un estimado de costo clase 3. Ya aquí tenemos definido nuestra mejor alternativa. Bueno, ahora vamos a desarrollarla. ¿Ok? Vamos a desarrollar nuestro proyecto. Y se realiza una vez que esté completado las bases de diseño de un proyecto. Se han finalizado los estudios de selección de tipo. Fíjense, la selección. Ya seleccioné dónde voy a hacer mi fiesta de matrimonio. Fíjense. Y son utilizados para hacer solicitud de financiamiento. Bueno, ¿cuánto me va a costar mi fiesta de matrimonio? Para yo presentarle el monto a mi papá, a mi mamá y bueno, que me lo aprueben. ¿Ok? En algunas organizaciones son utilizados como presupuesto y se elabora en etapa de desarrollo de ingeniería básica con un avance de definición de un proyecto en un 40%. Fíjense, ya tenemos definido el proyecto. ¿Dónde voy a hacer mi fiesta de matrimonio? ¿Qué bebida, qué comida, qué decoración, qué música? Ya tengo más definido mi fiesta de matrimonio. Como por ejemplo, los estimados de costos clase 2 en la etapa de definición o implantación se basa en las especificaciones de una ingeniería básica extendida. Aquí, cuando el proyecto se ubica en un 70% de avance de definición. ¿Ok? Fíjense, vamos a seguir con el ejemplo. Bueno, aquí el mismo ejemplo del matrimonio. O bueno, voy a montar un negocio del gimnasio. O voy a montar un negocio de repostería, panadería. Ya lo tengo bien definido. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Qué equipos voy a tener? ¿Qué tamaño va a ser mi panadería? ¿Qué equipos voy a necesitar? Todo. Ya está bien definido el proyecto y bueno, elaboro mi estimado de costo. Clase 2. Y en clase 1, ya es en la etapa de implantación, ya con el presupuesto que tenía en el estimado de costos clase 3 o clase 2, ya lo que hago es comparar cuánto me salió mi presupuesto, me salió mi proyecto total versus el presupuesto que tenía. Ahora les voy a mostrar una gráfica donde resumo todos los tipos de estimados que les he conversado anteriormente. Y fíjense, esta es la clasificación, eso es de acuerdo a la ACE Internacional, de las mejores prácticas, Aquí vemos estimado de costo clase 5 a clase 1. Fíjense, las características primarias es dependiendo en la etapa en que se desarrolla el proyecto. Fíjense que para un estimado clase 5,
el proyecto se ubica entre un 0 a un 2% de definición, con un rango de precisión. Los estimados de costo vamos a tener un rango de precisión entre menos 50% a más 100%. Para los estimados de costo clase 4, en que nos ubicamos un proyecto entre un avance entre el 1 a un 15%, vamos a obtener estimados de costo entre un rango entre un menos 30% a más 50%. Para los clase 3, nos ubicamos en proyectos con un avance hasta un 40% y con un rango de exactitud entre menos 20% a más 30%. Para los clase 2, tenemos cuando ya el proyecto está a un 70% de definido. Fíjense que la precisión mejora entre menos 15 a más 20%. Y para los estimados clase 1 ya tenemos un proyecto a un 100% bien definido y el rango de precisión oscila entre menos 10% a más 15%. Fíjense, esta curva es súper importante. Fíjense que nosotros ubicamos acá en las rayas rojas los estimados de costo. La verde es la etapa en que se ubica el proyecto y la exactitud esperada. Fíjense, a medida que avance y el proyecto está más definido, vamos a hacer un poquito más exacto. ¿Ok? Ven la gráfica, cuando apenas está en estudio, fíjense que es muy ancho. La exactitud los porcentajes de exactitud son muy grandes. Y a medida que vayamos conociendo, pueden ver, van a ser más precisos, más exactos. Para los estimados clase 5, estimados clase 4, estimados clase 3, clase 2 y clase 1. Aquí les voy a mostrar comparación con otras empresas. Fíjense, tenemos clasificación según la ACE, la ANSI, la Asociación de Costos de Ingenieros, la NFP y el ASPE. ¿Por qué se las muestro? Porque a veces hay empresas que tienen su concepto, que es para cada uno de ellos un estimado de costo, en dónde clasifican ellos los estimados de costo. Porque a nosotros se nos presentó una vez con un cliente que nos estaba pidiendo un estimado de costo clase 2, como lo clasifica el ASPE, y nosotros le indicábamos que no le podíamos dar un estimado clase 2, porque un estimado clase 2 para nosotros se ubicaba con un nivel de definición hasta un 70%, y ellos tenían una clasificación al revés. ¿Ok? Entonces siempre es importante ubicar qué es para el cliente, qué nivel de precisión o de exactitud están esperando para la elaboración del estimado de costo, por supuesto. Ajá. Este es un nivel de información que, bueno, lo usamos nosotros, que aplica para proyectos de ingeniería, proyectos complejos como los que maneja Inelectra. Ok, bueno, ustedes dirán que estos deliberables no aplican para proyectos más sencillos, estos son para proyectos complejos, ¿ok? Y fíjense, el nivel de información que se tiene para un estimado clase 5, fíjense que es poca la información que se conoce del proyecto. Para un estimado de costo clase 4, bueno, hay un poquito más de información, ¿ok? Para los clase 3 ya hay muchas cosas definidas, hay cosas que están en preliminar y completadas. Ok, para los clase 2, fíjense, casi todo está completado, ya el nivel de definición se ubica en un 70%, y para los clase 1 ya todo está definido. Ok, eso es igual para ejemplos de la cotidianidad. El mismo ejemplo que les hemos ido explicando, el matrimonio, voy a montar un negocio, o sea, el proyecto nace, se visualiza, se conceptualiza, se define, se desarrolla. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que son los métodos de cálculo.
De una manera muy general, claro. Fíjese, tenemos métodos de cálculo, el método de las 6 décimas que se utiliza para estimados de costo clase 5, curvas de costo-capacidad para estimados de costo clase 5 y clase 4, método de los factores proporcionales para estimados de costo clase 5, clase 4 y clase 3, y método de los precios unitarios para estimados de costo clase 3, 2 y 1. Fíjense, en el área de estimación nosotros podemos hacer mezclas. Por ejemplo, tenemos estimado de costo de orden de magnitud, método de las 6 décimas. En la parte de conceptuales podemos hacer un estimado de costo por curva, por factores. Para los semidetallados podemos tener factores paramétricos, factorizaciones y algunos renglones detallados, como por ejemplo, yo voy a tener un estimado de costo de construcción de un edificio. Bueno, yo tengo todo lo que tengo detallado es la infraestructura del edificio, pero no me calcularon la parte eléctrica, todo lo que son las cometidas de electricidad, bueno, lo puedo factorizar, ¿ok? Puedo aplicar un porcentaje de eso adicional que me faltó detallar y bueno, obtengo mi estimado global. Igualmente para los detallados, el mismo caso. ¿Ok? Entonces esto me permite hacer mezclas. No hay inconveniente con eso. ¿Ok? El método de las 6 décimas, que son los que usamos para estimados de costos clase 5, es un método utilizado para un orden de magnitud de una planta o servicio, que consiste en relacionar el costo entre dos entes similares. Muy sencillo. Costo 1, costo 2, capacidad 1, capacidad 2. ¿Ok? Y el valor es un promedio entre la mayoría de las unidades de proceso entre 0,6 y 0,8. Y para equipos varía entre 0,20 a 1. La curva de costo-capacidad se basa en la elaboración de una curva que relacione el costo de varias plantas o unidades. Bueno, aquí son varias plantas. Tengo una curva, bueno, con eso me permite extrapolar o interpolar los costos para la nueva planta con una nueva capacidad. Los métodos de factores proporcionales. Esto se basa, por ejemplo, nosotros conocemos el costo del equipo principal, pero no conocemos los materiales que están alrededor de ese equipo, ni la instalación, ni cuánto cómputos, no tenemos cómputos de la instalación. Entonces simplemente con el costo del equipo hacemos proporciones. Mira, esto es un tanto en materiales, es un tanto adicional del costo del equipo, por ejemplo. Un 20%, un 10%, dependiendo del tipo de equipo. Y el costo de instalación, bueno, si el equipo cuesta, no sé, $1,000, bueno, la instalación, montar ese equipo puede ser, no sé, $500. O sea, proporcionamos, sacamos un porcentaje del costo del equipo. Y el método de los precios unitarios, que es el método que usamos para los clase 3, clase 2, que consiste en asignar a cada ítem de suministro de equipos y materiales el valor estimado de la compra durante la ejecución del proyecto. O sea, lo que me cuesta el cable, lo que me cuesta la cometida eléctrica, lo que me cuesta el tubo. Y asimismo se considera para la actividad de construcción la cantidad de personas que vamos a necesitar, equipos de construcción y materiales. Por ejemplo, voy a montar mi gimnasio, bueno, calculo lo que me va a costar mi equipo, todo lo que es los equipos que necesito para tener mi gimnasio, si donde lo voy a instalar es propio o es alquilado, tengo que hacer acometidas eléctricas, tengo que construir baños, etc. Y lo hago al detalle. ¿Qué necesito? ¿Cuántas personas necesito? ¿Cuánto tiempo me va a durar la construcción? Etc. Ahora le voy a hablar
sobre la importancia de los cómputos métricos. Es súper importante en la estimación de costos determinar las cantidades de materiales y volúmenes para ejecutar los proyectos, dimensionarlos. Ok, por ejemplo, voy a hacer un edificio. Bueno, ¿qué va a tener el edificio? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuántos consultorios va a tener? Si el edificio es de una clínica, ¿cuántas unidades de cuidados intensivos va a tener? ¿Cuántos quirófanos? Y así, pues, determino mis cantidades y hago mi estimado de costo. La organización es súper importante aquí en el punto 2 de la información. Nos ha pasado muchas veces que, y nosotros somos muy organizados cuando elaboramos los estimados de costo, porque al final tú haces tu proyecto, estimas tu costo y resulta que no, el costo es muy caro. Vamos a empezar a afinar el lápiz. No, ahora vamos a quitar cosas. Entonces, mientras las cosas estén bien organizadas, tú puedes, ahora vamos a quitarle un consultorio, vamos a quitarle 2 baños, ¿ok? Entonces, empezamos a afinar, no porque no nos cuadra el presupuesto. Entonces, vamos a disminuir costos para seguir adelante en nuestro proyecto. Entonces, por eso es sumamente importante que la organización de la información. También representa la base principal para elaborar un buen estimado de costo o presupuesto. Si los cómputos están muy bien, vamos a ser un poquito más exactos. Recuerden que al final nosotros no sabemos cuánto salió el proyecto hasta que no se ejecuta. ¿Ok? También puede representar pérdidas o ganancias para el propietario. Bueno, si sobredimensionamos algo, si sobredimensionamos una losa o no nos damos cuenta y al final cuando estamos ejecutando se debe hacer, entonces a lo mejor puede representar pérdidas para el inversionista. Ok, le vamos a hablar de la estructuración. La estructura, esta es una estructura macro para proyectos, para estimados de costos complejos, ¿ok? Pero eso les sirve también a ustedes, ¿ok? Donde tenemos costos directos, ¿cuáles son los costos indirectos? Directos e indirectos. Ustedes los pueden aplicar para cualquier proyecto de la cotidianidad. Lo que a lo mejor es que algunas cosas no le aplican, ¿ok? Pero esto es una estructura base completa. Entonces, ¿qué vamos a tener como costos directos? Bueno, la compra, el material que yo voy a comprar, la construcción y servicios. ¿Qué voy a comprar? Bueno, voy a comprar equipos o materiales. Voy a comprar, mis equipos son las máquinas que voy a tener en mi gimnasio. Materiales, bueno, a lo mejor es que yo necesito una cometida eléctrica, tengo que hacer una cometida eléctrica en mi edificio donde voy a montar el gimnasio, en mi sala, entonces bueno, tengo que computar mis materiales que debo comprar para poder desarrollar mi sala de máquinas. Construcción, lo que me va a costar instalarlo. ¿Ok? ¿Qué tiene la parte de construcción? Bueno, la mano de obra por tipo de contrato, los materiales y los equipos de construcción que voy a necesitar. Y subcontratos especiales. ¿Ok? Bueno, nosotros aquí llamamos subcontratos especiales. Bueno, nosotros hemos tenido casos de equipos muy grandes que vamos a instalar en una planta y bueno, necesitamos alquilar una grúa especial que pueda levantar el equipo y montarlo en el sitio. Entonces es un contrato especial. También tenemos servicios, la parte de servicios de ingeniería. Bueno, ok, yo voy a montar cámaras de seguridad en mi casa, pero bueno, yo no sé nada de eso. Entonces, bueno, yo llamo a mi gente especialista, mi servicio, a la gente que hace ese tipo de trabajo, los que conocen, y bueno, nos dan una oferta, lo incluimos en nuestro estimado de costo. ¿Ok? Y los costos indirectos, que son impuestos, seguros,
contingencia, imprevistos. Nosotros en los estimados de costo tenemos que colocar imprevistos, cosas que desconocemos que pueden salir más adelante en el proyecto, que tenemos que incluir los ajustes, y bueno, manejamos contingencias que se manejan como un porcentaje. O financiamiento, de repente tengo que pedir financiamiento para ejecutar mi proyecto, entonces bueno, el banco me cobra mis porcentajes, entonces eso también lo incluimos en nuestros costos. Esta es una estructura que es muy propia de nosotros porque, bueno, manejamos proyectos muy complejos, ¿no? Y los organizamos muy bien, los organizamos por bloque. Tenemos lo que es el suministro de equipos, lo dividimos en equipos mecánicos, eléctricos, de instrumentación y de telecomunicaciones. Separamos también el suministro de los materiales, como pueden ser en este tipo de plantas que maneja Inelectra, en proyectos de petróleo, tuberías, accesorios, materiales eléctricos, instrumentos. Y lo estimamos haciendo solicitudes y análisis de oferta, consultas de proveedores, tenemos costos de algún material en las bases de nosotros. Y también nosotros incluimos, y que no se nos debe olvidar, los costos asociados a la procura. Por ejemplo, yo tengo el costo de mis máquinas de mi gimnasio, y esas máquinas las compro en Estados Unidos. Debo incluir el costo de nacionalización, el costo de traer ese equipo para México. ¿Okay? Inclusive el transporte desde el puerto hasta donde vas a ubicar el equipo. Eso lo llamamos costos asociados a la procura. En la parte de construcción, también las dividimos como obras civiles, obras mecánicas, instalación de tubería, obras de instrumentación y obras de electricidad. Y se calculan los recursos de mano de obra, equipos y materiales necesarios para cada una de las actividades en un tiempo de duración. Es decir, voy a hacer mi edificio, calculo mis recursos, cuántos obreros voy a tener, cuántos carpinteros, todo, hago mi lista, mis recursos, mis materiales necesarios y la duración de cada actividad. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en realizar una losa? Y los servicios, tenemos servicios de ingeniería, nosotros lo llamamos ingeniería local, pueden ser foráneas, lo que es la gerencia de un proyecto, la gestión de procura y estudios especiales. Donde yo voy a hacer mi edificio, tengo que hacer un estudio de suelo en donde pienso ubicar mi edificio. Y esto se calcula, las partes de los servicios, se calculan por horas hombres para generación de planos, documentos, tarifas de horarios profesionales o simplemente el costo que nos cotiza una empresa especializada. Continuamos con la estructura. Bueno, nosotros llamamos lo que es la gerencia de construcción. Bueno, yo voy a hacer mi edificio. Calculo todas mis personas que voy a necesitar, pero también aquí incluimos toda la gente de construcción, el gerente de construcción, todo el personal supervisorio que yo voy a tener en mi obra, el personal de seguridad, bueno, porque tenemos que tener seguridad en la obra, la gente que me va a inspeccionar la calidad, las personas de logística y entre otros. Y los gastos de servicio que yo voy a tener, bueno, mientras esté construyendo, necesito tener unos baños para el personal, servicio de agua, inclusive electricidad si no se tiene, ¿no? Necesito una planta eléctrica. ¿Ok? Y esto se calcula por el tiempo de duración que dure la construcción. Y el costo, cuánto me va a costar cada personal, es decir, cuánto me va a costar mi gerente, cuánto me va a costar mi personal de chat, cuánto les voy a pagar. Y tenemos los costos indirectos, los que son fianzas, seguros, como nosotros hacemos proyectos grandes, estimados de costos complejos, y bueno, dependiendo de lo que nos pida nuestro cliente, tenemos que afianzar a ellos entre las condiciones de contratación
incluye que nos dan un anticipo. Bueno, hay que hacer fianza de anticipo, tenemos que calcular los seguros todo riesgo de construcción, lo que es la escalación, los gastos de manejo, contingencia, financiamiento y utilidad. Y se calculan, bueno, el costo de la fianza, lo que nos va a costar la emisión de la fianza, y los otros renglones, como son los gastos de manejo, contingencia, financiamiento y utilidad, lo calculamos como un porcentaje. Continuamos con los métodos. Los métodos de los precios unitarios, también esto es un resumen de lo que ya les he mostrado en las anteriores láminas, ¿no? Entonces, vuelvo y les indico la parte de procura, la parte de construcción, nos indican los cómputos métricos, los especialistas, nos computamos cuántos materiales vamos a requerir, qué materiales, equipos vamos a tener para elaborar nuestro estimado de costo, pedimos cotizaciones, buscamos en nuestra base de datos, le incrementamos dependiendo de dónde nos entreguen el material, le aplicamos los costos asociados a la procura. Si el equipo viene de Estados Unidos, colocamos lo que son los gastos de nacionalización, los gastos de puerto, el transporte del sitio de esos equipos o de esos materiales hasta el sitio de la obra donde vas a construir tu proyecto. ¿Ok? Y en la parte de construcción, en la parte de instalación, se estiman por rendimientos de cada actividad, es decir, calculamos un precio unitario por unidad. ¿Cómo está compuesto este precio unitario? Por materiales permanentes, materiales consumibles, la mano de obra que requiero para hacer la actividad, los equipos de construcción que requiero para realizar la actividad y los indirectos. Materiales permanentes se estiman en función de una medición de la partida. Los materiales consumibles se estiman como un porcentaje de la tarifa. La mano de obra se define qué cuadrilla o qué personal especialista necesito para cada actividad. Calculo el salario que va a devengar más sus costos asociados al salario, todas las implicaciones salariales, y los equipos de construcción que necesito para realizar la actividad. Bueno, voy a montar mi equipo, mis materiales, qué herramientas necesito. Luego tenemos lo que es la administración, que se estima como un porcentaje sobre los costos indirectos, los directos, perdón, que incluye el personal staff, de supervisión, labor indirecta, también facilidades temporales, overhead, impuestos, pólizas, fianzas y la utilidad y la contingencia, que igualmente se estima como un porcentaje sobre el costo, y la administración. Luego, aquí les voy a mostrar en el punto 7 un resumen del estimado y un ejemplo para la cotidianidad. Ok, allá en México hablan de tablas de concepto y análisis de precio unitario. Les voy a mostrar una. ¿Lo ven? La tabla todavía no, ingeniera Betsaira. Solamente la flechita únicamente. Ahí ya, ahí okay. Sí. Ok, muy bien, gracias. Fíjese, esta es una tabla de resumen de partida o tabla de concepto como la manejan en México. Fíjese, tenemos actividades por disciplinas, ¿ok? Tenemos la unidad de medición, tenemos la cantidad. Este es un estimado que tenía doble moneda, moneda nacional y local, el precio unitario de moneda local, el unitario en dólares y el gran total. Fíjese cómo lo organizamos por disciplina. Ok, tenemos la disciplina civil, fíjese la actividad de electricidad. Siempre es recomendable tenerlo de una manera separada para organizarlo mejor.
tenemos actividades de automatización, tenemos actividades de tubería y actividades mecánicas. ¿Ok? Bien separadito. Tengo mi lista, mis unidades, mis cómputos métricos y mi precio unitario. ¿Cómo calculo mi precio unitario? Bueno, este es el detalle. Fíjense, ¿se recuerdan la tabla que les mostré hace ratico? Tenemos la sección de materiales, ¿ok? La sección de equipos, los equipos que necesito para realizar la actividad. Y la mano de obra, lo que gana el personal, qué personal voy a requerir, ¿ok? Aquí, qué equipos necesito para realizar mi actividad, mi cantidad, mi costo por unidad, mis materiales consumibles, mis materiales permanentes. Bueno, vamos a mostrarle esta otra. Suministro y colocación de concreto 250 para una fundación. ¿Ok? Tengo mis materiales consumibles, mi concreto. Bueno, ahora protocolo de bioseguridad. Tenemos que convivir con esto ahora. Los equipos de construcción, la mano de obra y aquí los rendimientos. Bueno, ¿cuántos metros cúbicos por día realizo con todos estos recursos? ¿Ok? Mi total de cantidad que voy a requerir son 962 metros cúbicos. Y al final mi gran total, mi precio unitario. Mi precio unitario en moneda local, mi precio unitario en dólares. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que resume un estimado de costo detallado y con un precio unitario. ¿Ok? Bueno, continúo. Ahora les voy a hablar un proyecto de adquisición de vehículos, un ejemplo de la cotidianidad. ¿Ok? Hago mi estimado de costos clase 5 para fines de evaluación de viabilidad inicial, de recursos necesarios para la inversión. ¿Cuál es la inversión en este caso? ¿Cuáles son los datos técnicos? Bueno, yo quiero un vehículo rústico de 6 puestos, familiar. Fíjense, se está visualizando que yo quiero comprar un vehículo, nada más tengo estos 3 datos, ¿ok? Se estima, en este caso, se estima un orden de magnitud de inversión con una exactitud entre un menos 50 a un más 100%. Luego, tengo estimados de costos clase 4, un estudio de alternativas, confirmación de viabilidad económica y aprobación presupuestaria del presupuesto preliminar. Ahora incorporo un poquito más de información en mi proyecto. Yo quiero un proyecto americano, un tipo de mi carro lo quiero tecnología americano, japonés, coreano, alemán. Fíjense, incorporé elementos adicionales y se estiman los costos por tipo de tecnología y permite la toma de decisiones de la mejor alternativa. En este caso, seleccioné mi mejor alternativa, fue un vehículo americano, con una exactitud entre un menos 30 a un más 50%. Luego tengo el mismo proyecto, estimado de costo clase 3, para una solicitud de financiamiento se comienza a desarrollar requerimientos particulares. ¿Cuáles son esos requerimientos particulares adicionales de detalle? Bueno, que tenga transmisión automática, que tenga 5 puertas, que funcione a gasolina y a gas. Fíjense, le estoy incorporando elementos adicionales de conocimiento al proyecto y se estima. Los costos se estiman para un vehículo rústico, fíjense, 6 puestos, familiar, tecnología americana, que ya fue esta alternativa la seleccioné, que sea de transmisión automática, 5 puertas, a gasolina y a gas. Y este monto podría solicitarse para financiamiento con una exactitud esperada entre un menos 20 a más 30%. ¿Ok?
Continúo con mi proyecto de la cotidianidad. Un estimado de costos clase 2, que sirve para control de presupuestos y recursos, teniendo como base o presupuesto del estimado de costos clase 3, podríamos agregar más detalle o más elementos a este ejemplo. Ahora le agregamos otros adicionales, que tenga asientos de piel, que tenga equipos de sonido último modelo, que tenga neumáticos especiales, que tenga aire acondicionado digital. Y se estiman los costos de este vehículo rústico, 6 puestos, fíjese cómo le incorporamos elementos. Familiar, tecnología americana de transmisión automática, 5 puertas a gasolina y a gas con asientos de piel, equipo de sonido último modelo, neumáticos especiales y aire acondicionado digital. Y aquí esperamos la exactitud, se espera que esté entre un menos 15 a un más 20%. ¿Se fijan? Que a medida que conocemos más elementos, que incorporamos más elementos del proyecto, vamos mejorando la exactitud del estimado de costo. Bueno, como punto final, le vamos a hablar ahora de las recomendaciones para realizar un buen estimado de costo. ¿Ok? Súper importante, como número 1, debo conocer el proyecto. Conocimiento del proyecto. Segundo punto, organizar el estimado de costo de acuerdo a la estructura de partición del proyecto o depende de lo que me pida mi cliente en este caso. ¿Ok? Conocer el área de implantación del proyecto. Siempre es importante dónde vas a ubicar el proyecto. Por ejemplo, en estas plantas es distinto montar una planta donde los niveles de las condiciones son distintas de un sitio a otro. Preparar un checklist para el estimado de costo con la finalidad de no olvidar incluir algún renglón. Siempre hagan su lista, muchachos, siempre háganla, ¿ok? Porque a veces se nos olvidan cosas. Hacer validaciones técnicas de las ofertas recibidas de los proveedores. ¿Por qué? Cuando yo voy a montar mi gimnasio, yo pedí mi cotización de mis equipos que necesito, mis máquinas. Bueno, resulta que el proveedor nos cotizó nuestras máquinas y no pudimos hacer una validación y las máquinas no eran de acuerdo a nuestro requerimiento, a lo que nosotros solicitamos. ¿Ok? Realizar chequeos cruzados. ¿Qué significa esto? A veces nosotros en nuestra lista de cómputos colocamos en la lista el suministro de un material, pero se nos olvida que ese material lo tenemos que instalar. A eso es lo que me refiero, chequeos cruzados. Chequear todo. ¿Ok? Y utilizar parámetros de afectación de los rendimientos de construcción de acuerdo a las condiciones del proyecto. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que los rendimientos, es decir, una persona que trabaja, no sé, a diferentes alturas, o un proyecto que se ejecuta donde el calor es infernal, voy a obtener los rendimientos van a ser distintos, la persona va a ser no va a ser tan eficiente como debería ser. ¿Ok? Nosotros tuvimos un proyecto, bueno, yo estuve en particular en un proyecto donde estaba trabajando a 3.700 metros de altura, ¿ok? Hacía mucho frío y en época de invierno los rendimientos eran distintos. O sea, se arrancaba a trabajar a las 9 de la mañana hasta 3 de la tarde. Fíjense, el horario con que trabajamos era distinto. Eso es diferente a trabajar en otras condiciones climáticas distintas. Entonces siempre eso hay que analizarlo. ¿Ok? Bueno, he terminado. Muchas gracias por su atención. Aquí les voy a dejar mi correo si tienen alguna duda. El correo de Asuntos Públicos también. Si no alcanzamos cualquier duda, estamos para atenderlo. Muchísimas gracias por la atención. Ahora vamos a entrar en el ciclo de preguntas y respuestas. Te dejo la palabra, Erlín. Sí. Hola, Betsaida. Buenas tardes. Voy a comenzar a leerte los comentarios y preguntas que escribieron en el chat para que nos hagas el favor de responderlas. Muchas gracias. Quedó muy claro. Bueno, en lo particular me quedó muy claro toda la información. Igual te lo
te voy a iniciar con las preguntas. La primera es, ¿resulta necesaria la utilización de la técnica 5W2H como elemento básico al inicio de un proyecto? ¿Cómo? Preguntan que si resulta necesaria la utilización de la técnica 5, bueno, aquí le dicen W2H como elemento básico al inicio de un proyecto. Esta es una técnica de análisis de problemas. 5W más 2H. Un momentito, ya vamos a responder. Ok. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todos. Les habla María Gabriela Castañetti, soy la vicepresidenta de proyectos de la empresa Inelectra y bueno, estoy acompañando por supuesto a Betsaida en esta presentación. Las técnicas para análisis, cada quien usa lo que su experiencia les recomienda para tomar decisiones. Nosotros, por ejemplo, tomamos decisiones usando muchísimas herramientas y depende mucho también de los requerimientos de los proyectos que acometemos. Entonces, si tú conoces bien la herramienta, estás familiarizado con la herramienta y la herramienta se adapta al nivel de detalle y de información que tienes para un proyecto, pues esa puede ser la herramienta adecuada para la toma de decisiones. Lo importante es que cuando tienes que tomar decisiones que tienen que considerar costos, debes estimar los costos y el estimado de costos que hagas irá acorde al nivel de definición que tengas del proyecto. Mientras más definición tengas del proyecto, la precisión y exactitud de tu estimado es mayor. Entonces, si necesitas información financiera para la toma de decisiones, siempre vas a tener que hacer un estimado de costos con mayor o menor precisión, dependiendo del grado de definición del mismo, en qué ciclo de vida de tu proyecto estás. Empezando cuando apenas tienes una idea o terminando cuando ya estás implantando tu proyecto. Espero que haber aclarado el tema. Hola Muchas Gabriela, gracias. buenas tardes, soy Cristian. ¿Podría hacer una contribución? Cristian López. Claro, Cristian. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hablando específicamente de la técnica de análisis de problema que mencionan, que es la 5W más 2H, creo que esta técnica sirve mucho, pero en la fase de conceptualización del problema o del proyecto que se va a resolver. Ya cuando te metes más al detalle del estimado de costo, creo que es bastante clara la exposición que se hizo el día de hoy. La parte inicial de planteamiento del problema, donde pones el qué, cuándo, dónde, quién, por qué, cómo y cuánto, que es a lo que se refiere a la técnica que mencionaban para este análisis de problema, creo que va mucho al inicio mucho antes del estimado de costo, al inicio cuando estás determinando qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Obviamente creo que sí puede ser aplicable para cualquier proyecto. Gracias. Gracias, Cristian. Sigo leyendo las preguntas. La siguiente, bueno, hay varios comentarios antes de seguir. Carlos Arturo Chavero, muy buena su presentación, está muy completa su acercamiento a la estación. Estoy también interesado en que compartan la presentación, hay muchos conceptos que me gustaría tener a la mano como guía de plan de gestión de costos. Felicidades, está muy interesante y muy completa la exposición. La siguiente pregunta es de Carla Villanueva. ¿Cuándo vamos a hacer un proyecto? ¿Es mejor tener primero el presupuesto o sacar los costos y después conseguir el presupuesto? No sé si Betsaida. Bueno. ¿Aló? Ok. No sé si se escuchó la pregunta. Es de Carla Villanueva. Cuando vamos a hacer un proyecto, ¿es mejor tener primero el presupuesto o sacar los costos y después conseguir el presupuesto? Siempre vas a requerir un presupuesto. Desde etapas tempranas vas a requerir un
un monto, un estimado de costo tipo orden de magnitud. ¿Okay? ¿Cuánta inversión vas a requerir? Y a medida que avance en etapas del proyecto, vas a requerir mayor precisión, y en etapa de definición es que donde haces un estimado de costo tipo detalle, detallado. Perdón, disculpe, Angelina, perdón, ingeniera Betsaida. Angelina Mondelli tiene su micrófono activado y no se permite escuchar bien la respuesta de la ingeniera. Le agradecería si por favor puede silenciarlo. Muchísimas gracias, porque no me permite, no sé por qué no puedo silenciarla. Muchas gracias. Continúe, ingeniera. Ok, repito. Siempre el presupuesto se hace de un estimado de costo se hace en etapa de definición. Sin embargo, desde que nace el proyecto, siempre es importante tener un estimado de costo tipo orden de magnitud, ¿ok? Porque necesitas conocer cuánta inversión vas a requerir. Y a medida que avances en etapa de conceptualización, haces estudios de alternativa, también vas a requerir estimados de costo para ver si vas a continuar con tu plan de inversión. Y en etapa de definición vas a requerir, ahí es donde vas a hacer un estimado tipo presupuesto, ¿ok? Cuando ya tienes todo definido, hace un estimado tipo presupuesto para ya tener un monto más certero a la realidad, con un nivel de precisión mejor, y lo usas como un presupuesto. ¿Ok? ¿Aclarado? Gracias, ingeniera Betsaida. Continúo con la lectura de las preguntas y comentarios. Dice Gabriela García, me parecen muy interesantes todos los temas que se están explicando en la sesión. Los ejemplos que menciona la ponente me ayudaron a comprender varios conceptos. Gracias. Damaso Dorta tiene un comentario y una pregunta. Dice, en la presentación se indica cómo estimar los costos de capital y operación, más o menos un estimado para los imprevisibles. Más cercano a la ejecución del proyecto se ajusta más estimado normalmente al alza y los imprevisibles a la baja. Pero referente a los imprevisibles, la variación indicada en la norma, que va de menos 5% a más 15%, parece dogmático. Por tanto, viene la pregunta ahora. ¿Cuáles son las técnicas prospectivas que utiliza Inelectra para determinar el escenario más probable y más desfavorable? Riesgo financiero indicando el impacto y la probabilidad, y cómo identifican los posibles escenarios y cómo proponen los controles a aplicar en el momento de un cambio de escenario. No sé si la va a contestar la ingeniera Betsaida o la voy a contestar yo. Okay. Sí, voy a contestarla yo. Fíjate. Primero, en Inelectra, obviamente tenemos una experiencia de más de 50 años en ejecución de proyectos y tenemos mucha data de los diferentes proyectos y de todas esas variabilidades, ¿ok? Por tanto, dependiendo el tipo de proyecto, el sector, la fase en la que esté, ya nosotros tenemos estipulados porcentajes de variabilidad que son los que se usan dependiendo la fase como contingencia. Tenemos ya nosotros estimados para markup o marcaje, que incluye la contingencia, la utilidad, todos los imprevistos. En algunos casos, yo inclusive le comentaba a Betsaida, conversábamos ayer, sobre el tema de una potencial multa o penalidad en un proyecto. Eso pudiera ser un imprevisible si las condiciones del proyecto son muy agresivas, tiempos muy cortos, etc. En nuestro caso particular, en Inelectra, tenemos bases de datos e históricos que nos permiten seleccionar según la fase del proyecto, según la magnitud del proyecto, según el sector del proyecto, qué porcentaje vamos a usar en esos imprevistos o imprevisibles. Inicialmente, hace muchos años, cuando empezamos a crear esa base de datos, que no se obtiene sino con experiencia, recurríamos a información que hay en el mercado y que se comparte públicamente
sobre cuáles son los imprevistos recomendables. Sin embargo, en Inelectra ya tenemos creadas bases de datos que disponemos en nuestra unidad de estimación de costos para tomar estas decisiones. Muchas gracias, María Virginia Castañetti. María Gabriela Castañetti. Sigo leyendo, quiero tomarme unos minutitos para leer los comentarios de agradecimiento. Jorge Castillo, excelente. Betsaida, Diana Laura Pérez Redesendis, gracias por la información, excelente presentación, muy interesante, buen día. Fernando Solares, gracias, excelente conferencia. Lisbeth Alejandra García, muchas gracias, me gustó mucho la manera en que explicó los ejemplos muy entendibles, excelente exposición. Una pregunta por parte de Erika Bermúdez, ella es coordinadora de la incubadora en Campus Tuxtla. En su opinión, en condición de docente de un curso de costos 1, donde hay estudiantes de contaduría pública, administración de empresas y negociadores internacionales, ¿hacia dónde se debería dirigir el principal proceso de enseñanza del curso? Disculpa un momentito, Silvia. Sí. Sí, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, María Gabriela. Es de Erika Bermúdez, ella es docente, entonces su pregunta es, en condición de docente de un curso costos 1, donde hay estudiantes, son varias carreras, contaduría pública, administración de empresas, negociadores internacionales, ¿hacia dónde se debería dirigir el principal proceso de enseñanza de ese curso de costos 1? Yo creo que lo principal en un curso de costos en la enseñanza es primero definir las definiciones esenciales y básicas de qué son costos, porque antes de poder controlarlo, tienes que saber de dónde salen los costos. Por eso es que la parte de la estimación es importante. ¿Okay? Sin embargo, los costos no se estiman sencillamente para estimarlos. La idea de los costos es para usarlos en la toma de decisiones. Entonces, un curso básico te debe dar los conceptos esenciales de qué cosas son costos, ¿okay? Porque curiosamente no todo lo que uno cree es costo. Y después, ¿cuál es el uso que le vas a dar a una potencial estimación de costos? Porque la herramienta debe usarse para controlar eventualmente esos costos. Siempre lo que se busca es un control. Entonces, yo diría que hay que arrancar con lo base, que son costos, cómo se estiman, y después introducir la base del control de los costos. Gracias, María Gabriela. Nora Puga dice, muchas gracias por la presentación. Ana Lugo tiene una pregunta. En la actualidad y ante la situación mundial COVID-19, ¿cómo se estima el impacto de esto dentro de los rendimientos de la mano de obra y si se considera una variable a controlar? Sí, es una variable a controlar. Sí se tienen que estimar los costos del impacto que tiene las incidencias en el COVID. Tienes que, por ejemplo, cuando haces trabajo de construcción, tienes que tomar en consideración el distanciamiento. Para la ejecución de los trabajos tienes que tomar en consideración el distanciamiento que deben tener las personas. Eso afecta el rendimiento de cada una de las actividades. También tienes que tomar en consideración cuando el personal vaya a comer, el uso de los equipamientos de seguridad, tapabocas, el lavado de las manos. Eso es muy costoso, o sea, por lo menos ahorita a nivel mundial lo que es los costos de lo que son la parte de bioseguridad tiene un impacto grande en el costo de un proyecto. ¿Okay? Nosotros tenemos algunos proyectos acá en Venezuela que
de acuerdo a al COVID, ya hemos estimado costos de lo que repercute el costo en tener esta pandemia. Pero sí afecta en el rendimiento de las actividades y todos los implementos que tienes que usar. Llámese tapabocas, caretas, el lavado de las manos, todo ese tipo de cosas tienen incidencia. ¿Ok? Muchas gracias, ingeniera Betsaida. Culmino el cierre de esta sesión y le voy a ceder la palabra al rector, al maestro Saúl González Martínez, que es rector de Campus San Luis Potosí. Alfredo Silva comenta, me abren los ojos y la mente a muchas preguntas sobre la viabilidad de los proyectos que mencioné. De verdad, es una excelente exposición. Le cedo el micrófono al maestro Saúl Eduardo González Martínez para que realice un comentario y luego cierro la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ercilia. Bueno, pues nada, solamente agradecer el tiempo y lo invertido por la ingeniera Betsaida. Muchas gracias por su plática. Muy claro, muy aterrizado a ejemplos cotidianos, como lo indicó, donde nos podemos dar una idea de todo lo que tenemos que considerar. Evidentemente, por ahí hay que tener mucho cuidado, porque se nos pueden pasar algunas cosas y bueno, tendríamos que retomar el camino en cuestión de la elaboración de los presupuestos. Por ahí escuché la pregunta de si para emprender un proyecto deberíamos tener primero el presupuesto o primero el alcance, ¿no? Yo creo que va un poquito de la mano, porque el alcance también va de acuerdo a las necesidades y también el proyecto puede ir un poquito en cuestión del wish, ¿no? De lo que deseamos que tenga, aunque no sea únicamente lo necesario para la necesidad, valga la redundancia, que tenemos que cubrir. Muy amplio, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos por haberse conectado, por escuchar esta plática. Muchas gracias, maestra Ercilia. Y bueno, estamos aquí. Cuídense mucho, espero que estén todos muy bien de salud y estamos para lo que necesiten. Muchas gracias, excelente tarde. Muchas gracias, maestro Saúl González, rector de Campus San Luis Potosí. A nombre de la incubadora VM de Campus San Luis Potosí, la Red Nacional de Incubadoras VM, agradecemos a la ingeniera Betsaida Ceballos, gerente de estimación de costos de Inelectra, igualmente también a la vicepresidenta de proyectos, María Gabriela Castañetti, espero que haberlo nombrado bien. Les recordamos a todos los participantes realizar su registro en la liga que está en el chat. En un momento más se las voy a compartir en pantalla para que puedan acceder a la liga de grabación que se las estaremos enviando y a su constancia de participación. Gracias a todos los alumnos, docentes, administrativos, coordinadores, al rector, al maestro Saúl y a todos los participantes externos de nuestra institución haber asistido a este webinar y les recordamos que continuaremos con este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Concluimos y cerramos con el lema de la Universidad del Valle de México, por siempre responsables de lo que se ha cultivado. Buenas tardes. Gracias. Gracias, ingeniera Betsaida. Gracias a todos. Buenas tardes.